Buenos días, compañeros. Hoy 29 de enero del 2021 nos corresponde al equipo 4 exponer la unidad, obviamente número 4, en la cual es estrategias y mecanismos para la defensa y promoción de los derechos humanos en México, el cual consta de 3 subtítulos o 3 subtemas. Los primeros 2 subtemas me corresponden a mí, que es organismos públicos de protección a los derechos humanos, y el siguiente subtema es alcances, perspectivas y retos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México. El tercer subtema le toca a mi compañero de clases de la licenciatura en Derecho, Pedro García Almeida, que es retos actuales y estrategias en el movimiento de derechos humanos. Obviamente, para hablar de derechos humanos es una rama extensa, como ya todos sabemos, y por las tareas que ya hemos investigado. Cuenta con muchos conceptos, diferentes fuentes de investigación, libros, notas, conferencias, porque de una u otra manera el ser humano lo que siempre protege es sus derechos, la libertad, obviamente con obligaciones. En este caso, derechos humanos en México, pues también se conoce como el ombudsman, el cual pues un concepto que casi pues, la mayoría no lo tiene en cuenta, pero de otra manera pues debemos de saber. Dice que es el órgano encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares de deficiente actuación o abusos de las autoridades. El ombudsman debe disponer para el cumplimiento de sus tareas con la información necesaria acerca de los actos que se presentan y que por lo tanto está obligado a investigar. El término se utiliza equivalente a defensor del pueblo, un cargo público que existe en numerosos regímenes políticos. El ombudsman es el responsable de controlar que los derechos de los ciudadanos no sean avasallados por el Estado. En este caso, en la unidad número 4, dice que el sistema ombudsman, que actualmente como organismo público de protección a los derechos humanos, tiene fundamento en el apartado B del artículo 102 constitucional. Está compuesto por una comisión nacional y por 32 comisiones y procuradurías de derechos humanos, una por cada uno de los estados de la República. En este caso, pues, está establecido en toda la República de México. Dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los primeros organismos públicos de derechos humanos que fueron creados en México, por mencionar, encontramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por decreto presidencial el 6 de junio de 1990. Es el órgano encargado de recibir, investigar las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o abusos de las autoridades. El ombudsman debe disponer por el cumplimiento de sus tareas con la información necesaria acerca de los asuntos que se le presentan y que por lo tanto está obligado a investigar. Ahora, se mencionan aquí en el cuadro sinóptico que se les envía o que se les mostró, se mencionan que hay en este caso 33 ¿cómo le diría yo? 33 organismos, uno por cada estado, pero no todas se conocen en este caso con el mismo nombre. De hecho, se enlista que en el caso, como por mencionar, el número 1 es el nacional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El número 2, en este caso, está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes. Mencionamos otro, en este caso, el de Chiapas, está la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Por número 13, podemos mencionar que se llama Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Por aquí vemos que no todos se mencionan de la misma manera o no se escriben de la misma manera. También está, por ejemplo, el número 23, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro. Está por mencionar el 17, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. El 31,
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Estos son las procuradurías o comisiones de derechos humanos que están en los estados. Aquí en la diapositiva pues se los muestro porque de una u otra manera pues prácticamente si nos damos a la tarea de leer pues ahí se muestra, porque si se los leo uno por uno pues de una u otra manera se alarga más el tema. Ahora, sabemos que también en estos organismos públicos de la protección de los derechos humanos también está, por ejemplo, el organismo público de la Comisión de los Derechos Humanos para los Indígenas. Esto se estableció o se hizo uno en Oaxaca, por mencionar. Ahora, como alcances, perspectivas y retos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México, tenemos que los retos de los derechos humanos, en este caso, es establecer una equidad o establecer quizás una igualdad, en este caso, de que realmente nos represente de una manera de que pues, no se nos violen nuestros derechos, en este caso, que son derechos humanos. Por ejemplo, el reto sería pues, la pobreza y las desigualdades mundiales. Otro reto sería la discriminación, evitar los conflictos armados y la violencia, la impunidad, o sea, que nada quede impune, los déficits de la democracia, o sea, los fallos que a veces hay en la misma democracia, en este caso en México, la debilidad de las instituciones, porque de una u otra manera las instituciones a veces violan nuestros derechos humanos. Una, porque a veces llega gente más recomendada que nosotros, o abusan de muchas cosas, en este caso la policía, la procuraduría en este caso de cada estado, o en este caso la misma seguridad pública. Pues. Ahora, dice que para que los derechos humanos pues, se lleven a cabo de una u otra manera, hay gente o personas o instituciones pues, que tienen carencias, y la carencia en la que nos enfrentamos en la implementación de derechos humanos es la carencia de conocimiento. En este caso puede ser del mismo servidor público, o carencia de conocimiento de la persona que lleva un caso, o en este caso la violación a una persona, pues la carencia de capacidad, la carencia de compromiso, la carencia de seguridad. Ahora, como alcances y perspectivas en derechos humanos, ¿qué podemos mencionar? De que para que haya alcances, haya perspectivas, en este caso en derechos humanos, se deben de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, reforma de derechos humanos. En reforma de derechos humanos dice que el gobierno debe establecer una agenda legislativa en consulta con la sociedad para incorporar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la legislación interna en los 3 órdenes de gobierno. Seguridad pública y derechos humanos, lo que ya lo había mencionado. El gobierno debe asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como de grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la provisión de otras violaciones de derechos humanos. Seguridad pública y derechos humanos. El gobierno, aquí en desapariciones y torturas y malos tratos, garantizar mecanismos federales y estatales rápidos y efectivos para la búsqueda de desaparecidos, tomando medidas para promover la coordinación entre autoridades estatales y federales entre las autoridades de diferentes estados. Sistema de justicia penal dice que se debe asegurar la investigación y el procesamiento efectivos e imparciales de todas las denuncias. En este caso aquí la justicia, también tenemos la justicia militar. Dice que la justicia militar, por ejemplo, reformar el código de justicia militar para asegurar que las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar se investiguen, se persiguen y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil. Migrantes irregulares. Dice que funcionarios estatales y federales deben tomar medidas inmediatas para proteger a migrantes de actos de violencia. Funcionarios deben abstenerse en criminalizar a personas migrantes. A las personas migrantes que sean arrestados y detenidos bajo cargos penales
se les debe garantizar el debido proceso y otros derechos. Personas y defensores de derechos humanos y periodistas. Dice que aquí se debe adoptar un enfoque integral para la protección de defensores, de derechos humanos y periodistas, que tome en cuenta las dimensiones de género, identidad cultural y otras dimensiones relacionadas con el trabajo que realizan. Derechos humanos a las mujeres. Esto es algo muy primordial en este caso, pues, para el proceso de los derechos humanos. Asegurar que las políticas de seguridad pública no tengan un impacto negativo sobre mujeres y niños. Investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales, y proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Derechos de los pueblos indígenas. Dice que se deben garantizar que se consulte plenamente a la comunidad indígena durante toda la formulación y la implementación de políticas para fortalecer su acceso, en este caso a vivienda, cuidado de la salud, educación y agua y otros servicios que son 12 más, son los básicos. Pues bueno, compañero, pues ahora le corresponde al compañero Pedro el siguiente subtema. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, compañero. Mi nombre es Pedro García Almeida. Llevo la carrera de licenciatura en Derecho en el 7º cuatrimestre. La materia que llevamos es Derechos Humanos. Mi tema con el profesor Alfredo García Sastres. Mi tema es Retos actuales y estrategias en el movimiento de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad mundial. Las personas que viven en la extrema pobreza son afectadas proporcionalmente por un gran número de violaciones de los derechos humanos. La discriminación se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad o cualquier derecho. Los conflictos armados y la violencia. Los conflictos armados se rigen fundamentalmente por el derecho internacional humanitario de DIH, también conocido como leyes de guerra. La impunidad pueden también deberse a que los gobiernos no consideran la defensa de los derechos humanos como parte fundamental de sus programas políticos. Lo difícil de la democracia. Las relaciones democracia-derechos humanos es compleja, pues el liberalismo privilegia de manera clara los derechos individuales sobre los derechos colectivos, así como a las libertades, y las debilidad de las instituciones genera una enorme desconfianza en los agentes económicos, ya sea de manera individual o empresarial.